Sean nuevamente a este su canal, Aztecrack. Hoy vamos a hablar un poquito más de lo que es la estática, pero no sin antes tratar de recordar a todos esos científicos que han aportado a lo largo de la historia en toda esta rama de la mecánica. Desde Arquímedes, que estableció las bases de las palancas, hasta Leonardo da Vinci, hasta la parte de Galileo. Después nos podemos incluso hablar de Isaac Newton, podemos hablar de Allenberg, si no mal recuerdo. Allenberg y pues bueno, infinidad. De hecho, entre las necesidades del ser humano estaba el construir cosas y tener estructuras con pocas herramientas. Vimos que a lo largo del tiempo de la humanidad empezaron a construir pirámides y pues bueno, poco a poco tenían la necesidad de hacer estructuras que tuvieran mayor rigidez y que además pudieran tener mayor estética. Esto impulsó el desarrollo tal cual de la mecánica y sobre todo de la parte de la estática. Podemos encontrar diferentes aplicaciones y la estática la encontramos absolutamente en todos los lugares. Desde la mesa donde tú desayunas, donde haces tus trabajos, hasta los edificios más grandes que puedas encontrar en la actualidad. Y pues bueno, el estudio es impresionante y pues tenemos que tener conciencia de esta parte, sobre todo porque nos ayuda a desarrollarnos en diferentes ámbitos mismos de la ciencia. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver sobre todo algunos conceptos y sobre todo como estamos trabajando en análisis de partículas, debemos entender lo siguiente. Cuando analizamos como partículas, podemos analizar estructuras enteras como una sola partícula, como un solo punto. Por ejemplo, un carro se puede convertir en un solo punto. Una casa se puede convertir en un solo punto y además también se puede analizar por estructuras y separarse. Entonces, todas estas herramientas las vamos a ir desarrollando para encontrar algún porqué o analizar el resultado de diferentes fuerzas o interacciones de fuerzas sobre diferentes objetos. La estática, como bien lo dice, son objetos estacionarios que no tienen movimiento y vamos a encontrar y a darnos cuenta que todas las fuerzas que actúan sobre ese objeto se anulan entre sí de tal manera que la sumatoria de esas fuerzas va a ser igual a cero y eso va a hacer que no haya movimiento. Cuando el resultante de las fuerzas es igual a cero, no hay movimiento. Entonces, pues esa es una de las razones y vamos a ello. Entonces, pues hagamos unos problemillas. Bien, vamos a ver este pequeño problema. Lo voy a leer. Dice: tres cables jalan un tubo de forma que generan una fuerza resultante con magnitud de 900 libras. Si dos de los cables están sometidos a fuerzas conocidas, como se muestra en la figura, determina el ángulo θ del tercer cable de modo que la magnitud de la fuerza F en este cable sea mínima. Todas las fuerzas se encuentran en el plano XY. ¿Cuál es la magnitud de F? Nos da como sugerencia que encontremos las primeras dos fuerzas. Y nos dice que si sumamos las tres fuerzas vectorialmente nos va a dar una fuerza resultante con una magnitud de 900 libras. Vamos a nombrar a esta F1, esta F2 y esta F3 para que tengamos un poquito de referencia, sobre todo al momento de pasarlo a nuestro plano XY. Ya en nuestro plano XY es importante reconocer lo que nos pide el problema y de hecho nos da una sugerencia que hay que seguirla. Tomar la resultante de la fuerza 1 y de la fuerza 2 que son conocidas. Entonces vamos a dibujar la fuerza 1, después vamos a dibujar la fuerza 2, vamos a utilizar el método del paralelogramo, esto sobre todo para que pues podamos encontrar los ángulos más fácilmente. Recuerden, en paralelogramos todas sus rectas son paralelas, simplemente son paralelas. Aquí vamos a dibujarlo un poquito mejor porque quedó como que muy chueco. Así, de esta manera. Y pues bueno, a partir de aquí vamos a identificar los ángulos. Esa de aquí va a ser nuestra resultante. Dato interesante que vamos a ver más adelante, sobre todo con una conjetura muy en específico. Esa de ahí va a ser nuestra fuerza P, nuestra resultante de la F1 y la F2. Vamos a tomar una consideración en torno a la fuerza 3 porque nos pide que sea mínima. La fuerza F1 nos dice que tiene un ángulo de 45 grados con el eje Y. Entonces si aquí trazamos una vertical también tendremos un ángulo de 45 grados de este lado.
Ahora, nuestra fuerza 2 tiene un ángulo con el eje X, por lo tanto este ángulo también será de 30 y este será de 60, de tal manera que el ángulo superior va a ser de 105, 60 más 45, 105 grados. Vamos a tomar un ángulo phi, este de aquí lo vamos a tomar como el ángulo phi. Este de aquí vamos a tomarlo como referencia. Más adelante les voy a decir alguna parte curiosa, pero bueno, por el momento vamos a dejarlo así, sobre todo para consideración del mismo problema, que les explicaré de dónde sale todo. Voy a tomar en cuenta este triángulo oblicuo para que lo vean, este de color azul, y lo voy a dibujar de aquí en esta parte. Vamos a dibujarlo. Ya tenemos los ángulos más importantes, los lados, la información necesaria para poder proseguir. Entonces aquí está nuestro ángulo oblicuo. De este lado tenemos 600 libras, de este lado tenemos 400 y el ángulo al lado aquí va a ser nuestra resultante FP y el ángulo de 105 grados. Nuestro ángulo phi. Y pues como tenemos dos lados que son adyacentes a un ángulo, podemos encontrar el lado opuesto, que es FP. Para esto, veamos este pequeño ángulo que va a ser igual el ángulo phi, simplemente para tomarlo como referencia. Les digo que más adelante vamos a tomar algún valor de acá, ¿vale? Y ya les explicaré de dónde sale. Entonces vamos a utilizar la ley de cosenos. Dos lados conocidos adyacentes a un ángulo, podemos encontrar el lado opuesto. Vamos a tener que FP al cuadrado va a ser igual a 600 al cuadrado más 400 al cuadrado menos 2 veces 600 por 400 por coseno de 105. Simplemente es la fórmula directa de la ley de los cosenos. Entonces va a ser FP al cuadrado igual a 520.000 menos 480.000 por coseno de 105, que va a ser menos 0.25. Esto va a ser igual a 520.000, perdón. Menos, ya tenemos 480.000 que tiene signo positivo por menos del 0.25, menos por más, menos 124.233.14. Aquí hay que acordarnos y tener mucho cuidado con la multiplicación de los signos siempre. Esto va a ser igual a 520.000 más, menos por menos va a ser más, 124.233.14. Entonces, ya FP sin el cuadrado, vamos a sacar la raíz de 644.233.14. Y esto nos va a dar una fuerza resultante de 802.64. Disculpa, aquí a veces tarda un poquito en cargar. Escribo en mi tablet y en lo que se actualiza, pues a veces tarda un poquito. Entonces, no me paciencia. Hay que tomar la referencia que si sumamos vectorialmente F1 más F2 más F3, vamos a tener una magnitud de 900 libras con un ángulo respecto al eje X, un ángulo θ. ¿Y por qué este ángulo θ? Muy bien, vamos a identificarlo, vamos a analizar lo siguiente. Ojo, la resultante no la estamos acomodando al ángulo θ del problema. Más que nada, nuestra fuerza 3 la vamos a acomodar a ese ángulo θ de nuestra resultante. Como nos los piden encontrar, pues bueno, tenemos que ajustar esa fuerza 3 para que sea mínima. ¿Cómo sabemos cuándo va a ser mínima? Pues tenemos que hacer un pequeño análisis antes que nada. Este pequeño análisis se necesita ver para ver en qué momento. Supongamos que esta es nuestra FP, el resultado
de sumar F1 y F2, va a ser el resultado de F1 y F2, Fp, y nosotros le tenemos que sumar F3. Acuérdense que al sumar un vector lo posicionamos al final del vector que hemos dibujado, y si tiene un cierto ángulo, si ese vector tiene un cierto ángulo, nos va a dar una cierta magnitud. Esa va a ser nuestra fuerza 3. La estoy dibujando pequeña simplemente porque nos pide que sea mínima, ¿sale? Pero pues vean qué es lo que sucede. Esa va a ser nuestra resultante. Esa línea de ahí sería nuestra resultante. Si nosotros la hiciéramos totalmente recta y si la hiciéramos en la misma dirección que FP, en el mismo sentido, en la misma dirección, perdón, que esa fuera nuestra F3, nuestra magnitud sería todo esto, y es mucho mayor a la magnitud anterior que habíamos dibujado, ¿sale? Es más grande. De hecho, se supone de que la resultante total debe de ser de 900 libras. Pues todo esto es 900 libras. Y vemos que si le damos un cierto ángulo, no llega a las 900 libras como resultante. Incluso si lo tratamos de girar, no va a llegar directamente a ese punto. Entonces vamos a tener aquí curiosidad, porque pues nos interesa saber que tenemos que llegar a las 900 libras. Entonces es un análisis bastante simplificante, pero pues ilustrativo hasta cierto punto, ¿sale? Ya después, de acuerdo a cada problema, vamos a ver el análisis de cada situación, y pues también cada situación va a ser diferente. Entonces yo puedo decir que F3 va a ser igual a 900 menos Fp. Y esto va a ser 900 menos 802.64. Y pues nuestra F3 va a ser de 97.35. Ahora, vean que tenemos aquí este ángulo phi, que es el mismo de allá arriba, que ya lo habíamos identificado. Nosotros podemos decir que θ va a ser igual a phi menos 30, porque phi es desde Fp hasta la parte de abajo, que también hay 30 grados, se lo quitamos y de esa manera podríamos conocer nuestro ángulo. Entonces utilizamos de referencia este mismo triángulo y utilizamos la ley de seno. Pues recuerden, tenemos 600 entre el seno del ángulo opuesto, nos debería de dar igual a Fp entre el seno de 105, que es el ángulo opuesto, que entonces sería 802.64 entre seno de 105. Si aquí nosotros lo vamos a requerir utilizar seno, pues está dividiendo, pasa multiplicando y va a ser seno igual a 800 está multiplicando, debe de pasar dividiendo, 600 debe de quedar 600 entre 802.64, y seno de 105 está dividiendo, debe de pasar multiplicando, será por seno de 105. Entonces seno de phi, si nosotros por ahí hacemos nuestras cuentas, recuerden, para hacer funciones con seno y con grados, su calculadora debe de estar en grados, ¿sale? Que es deg, si no mal recuerdo, depende de cada computadora. Entonces aquí seno de phi va a ser igual a 0.72 y phi va a ser igual al cero inverso de 0.72. Nos da que phi es de 46.27. Entonces θ va a ser igual a phi menos 30 igual a 46.27 menos 30. θ es igual a 16.27
Pues bueno, tomando en cuenta esto, nosotros tenemos una fuerza F3 de 97.35 libras. Esa va a ser nuestra fuerza 3. Sí, es 97.35 libras. Ajá. Y con un ángulo de 10 respecto al eje X de 16.27. Recordemos, un vector tiene magnitud 97.35, dirección, lo del ángulo, y el sentido, la flechita hacia dónde va. Ahora, ¿por qué hemos usado paralelogramos en este tipo de problemas? Pues bueno, la razón más importante del por qué usar paralelogramos en este tipo de problemas es por la simplicidad de sus ángulos. Esta simplicidad de sus ángulos realmente nos ayuda a entender un poquito de manera gráfica la orientación de las fuerzas. Por ejemplo, si a este le llamo ángulo beta, este de aquí abajo también tendría que ser beta. Son iguales, son exactamente iguales. ¿Vale? Los dos ángulos son iguales. Si este es ángulo phi, este también de aquí arriba también deberá ser ángulo phi. Entonces son dos ángulos iguales, aunque son tres esquinas, nada más tenemos dos ángulos diferentes. Y si nos vamos entre las propiedades de los ángulos, podemos, a pesar de tener tantas esquinas en la figura de abajo, nosotros podemos simplificarlo también a dos ángulos. Si ese ángulo es θ, y nada más déjenme borrarlo, si este ángulo, si este le vamos a llamar θ, si permiten, θ, este también va a ser θ, y sus contrapuestos también serán el mismo ángulo, tendrán el mismo ángulo, ¿vale? Y los ángulos internos, que a este le llamo beta, también este será beta, este de aquí beta también, y este también beta. Entonces, vean, son 8 esquinas solamente representados con dos ángulos diferentes a partir de dos líneas paralelas y una diagonal. Esto de acá se representa mucho en los paralelogramos. Si lo llevamos al análisis del problema que estábamos viendo, vamos a ver el razonamiento de por qué utilizamos estos ángulos. Es bastante sencillo y llega a ser a veces un poquito obvio, pero también necesitamos práctica. Vean, este ángulo, permítanme, este ángulo 30 que tenemos acá respecto al eje X de nuestra fuerza 2, perdón, también si ponemos una perpendicular paralela al eje X, también este ángulo será 30, ¿vale? Ahí está un principio. Ahora, el ángulo, la fuerza que tenemos aquí, la fuerza 1, que hice una paralela en este punto, yo sé que con el eje Y tiene un ángulo de 45 grados. Entonces simulo una eje vertical de 45 grados, y como el eje Y el eje X tiene un ángulo de 90 grados, entonces si este es 30 de abajo, pues el de arriba será 60, y 60 por 45 serán 105. Esa es la razón del por qué lo manejamos. 60 más 45 es igual a 105, ¿sale? Ya, eso es directamente, como ya vimos en los paralelogramos, esos dos ángulos contrarios son exactamente iguales. Ahora veamos, si yo tengo esta esquina donde está FP y a este le llamo phi, y yo lanzo una perpendicular que es nuestra fuerza 2, ese ángulo también va a ser phi. Vean, son dos paralelas y una diagonal. Entonces phi, y el ángulo que yo tengo del eje X respecto a la fuerza es 30, entonces el otro va a ser phi menos 30, simplemente por ser ángulos complementarios a phi, ¿sale? Entonces aquí este va a ser nuestro ángulo θ, y ese es el razonamiento básico de por qué utilizamos paralelogramos dentro de nuestro análisis vectorial. Ya a partir de aquí podemos analizar diferentes problemas, siempre basándonos o identificando estos elementos. Y pues simplemente podemos hacer todo ese análisis a partir de triángulos oblicuos,
a partir de triángulos rectángulos también. El análisis de los ángulos es bastante sencillo, pero siempre partimos de este análisis de paralelogramos y de propiedades de los ángulos ante paralelas y diagonales por ahí que atraviesen las dos paralelas. Pero bueno, vamos a hacer más ejemplos para ir un poquito haciéndonos más expertos en todo esto. Pues bueno, nos vemos en el siguiente programa.